38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ya saben que estamos a muy poquitos días de que comience la campaña electoral y el cabeza de lista de Sumar en la región de Murcia es Javier Sánchez Serna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre es un placer lleva? estar en las 7. Pues bien, venimos de una pre-campaña de propuestas y vamos a seguir con una campaña pues de muchas propuestas, al fin y al cabo, para mejorar la vida de la gente y para revalidar el gobierno de coalición, que es de lo que se trata. ¿Qué es lo que están notando ustedes en la calle? Ya saben que hay, por ejemplo, hay dos sondeos, uno de ABC y otro de La Razón. El de La Razón pone a Vox como tercera fuerza política y el de ABC les pone a ustedes como tercera fuerza política. Pues creo que conforme vamos conociendo encuestas se va viendo claro que se refuerza la mayoría de izquierdas que ha gobernado estos 4 años el país y va retrocediendo esa coalición de la derecha y de la extrema derecha. Creo que estas elecciones, efectivamente, el dato que apuntabas es importante. No se van a jugar entre el bipartidismo. Lo fundamental para ver si gobierna el bloque progresista o si gobierna el bloque de la derecha con la extrema derecha va a ser quién ocupe esa tercera fuerza. Y ahí se está jugando entre Sumar y Vox. Por tanto, nosotros somos optimistas. Las sensaciones que tenemos es que conforme avance esta precampaña, pues se pone de manifiesto que quien pone propuestas encima de la mesa, quien tiene propuestas para mejorar la vida de la gente, pues es Sumar y es el bloque progresista, y mientras tanto pues vemos al Partido Popular y a Vox enfrascados en este juego de sillones en el que nos tienen también en la región de Murcia, pero sin hacer ninguna propuesta concreta para cómo seguir subiendo los salarios, para cómo hacer que las familias recuperen poder adquisitivo o cómo mejorar la sanidad pública, que al final yo creo que es lo que a la gente y a la familia les preocupa. Hablando de propuestas, hay una muy curiosa que han hecho ustedes en las últimas horas y es esos 20.000 euros que se darían a cada joven que cumpla 18 años. Eso, visto así en general, puede parecer un poco, no sé, temerario. No sé cómo lo ven ustedes y cómo piensan articularlo en el caso de que ganaran y pudieran llevarlo a cabo. Tenemos una realidad en nuestro país y en la región de Murcia, y es que el ascensor social se ha averiado. La educación pública, que antes permitía que los chavales y las chavalas, si cumplían con el contrato social, si se esforzaban, si estudiaban, pues podían tener mejor futuro que sus padres, eso se está averiando y parece que cada vez más las notas, las universidades, depende del barrio donde han nacido, del código postal donde han nacido o de la familia de donde vienes. Mire usted, 20.000 euros muchas veces es lo que se recibe un estudiante en becas universitarias. Nosotros queremos que hayan nacido donde hayan nacido, todos los jóvenes de esta región y todos los jóvenes del país tengan una oportunidad. Entonces, y esa oportunidad, los 20.000 euros al que ha nacido en el del código postal bueno y al que ha nacido en el del código postal malo, los mismos 20.000 euros que al que no los necesita. Se trata de un derecho universal. Cualquiera tiene derecho a usar la sanidad pública. Lo que pasa es que los ricos muchas veces no lo necesitan. Cualquiera tiene derecho a tener una pensión pública, haya trabajado donde haya trabajado, con el sueldo que haya trabajado. Yo creo que los derechos son universales, pero yo también le digo que para poner adelante estas medidas sociales también hace falta una reforma fiscal justa. Y cuando pues los ricos de este país, que pagan mucho menos impuestos que en toda Europa, pues tengan que pagar de sus ganancias un 40%, como es la media de los países nórdicos, seguramente a ellos les va a beneficiar mucho menos recibir esos 20.000 euros y preferirían seguir pagando muy poquitos impuestos. Pero con una reforma fiscal justa, que es lo que necesita este país y esta región, esa medida y otras medidas sociales se pueden financiar perfectamente. Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que los jóvenes, hayan nacido donde hayan nacido, pues tienen que tener la oportunidad de estudiar la carrera que quieren. En la región de Murcia, 1 de cada 4 estudiantes se estima que abandonan la carrera universitaria por no poder pagar unas tasas universitarias que siguen subiendo. Pero además es que ¿qué jóvenes con 18 años pueden plantearse emprender? Solamente se lo pueden plantear, bueno, pues determinados hijos que han nacido en familias pues muy acomodadas. Y nosotros queremos cambiar algo y al fin y al cabo se trata de restaurar ese ascensor social y dar oportunidades a todo el mundo. Ya, pero perdóneme que insista, yo entiendo que lo de los 20.000 euros y el objetivo que ustedes persiguen, pero no entiendo que les den los 20.000 euros a chavales de 18 años sin ningún control. Entiendo que van a articular medidas, o las tienen, entiendo, articuladas ya para ver en qué te vas a gastar el dinero, porque te puedes gastar el dinero en estudiar, te puedes gastar el dinero en irte a Ibiza de vacaciones, por un lado. Y luego, el hijo del rico se va a gastar los 20.000 euros en pipas, seguramente. Entonces, no entiendo muy bien eso.
Siempre que se pone en marcha un nuevo derecho, se pone el foco en por qué no va a funcionar ese nuevo derecho, cuáles serían las dificultades, y esto desde las políticas públicas se tiene que estudiar. Pero cuando, por ejemplo, implementamos el derecho del ingreso mínimo vital, para que nadie, por el hecho de ser un ciudadano o una ciudadana española, se quedara en el más absoluto desamparo, pues, por supuesto, se ponen una serie de requisitos para comprobar que esos ingresos van bien. Cuando se puso, por ejemplo, el bono cultural, pues se pusieron una serie de requisitos para que no se pudiera gastar, pues yo qué sé, en otro tipo de actividades ilícitas, sino que fuera eso es lo que le digo, teatro, que entiendo que todo cine. eso va a estar articulado. Claro, tiene que estar articulado, pero el fin de esos 20.000 euros es, como digo, pues que nuestros jóvenes se puedan emancipar. Es que ¿cuántos jóvenes en la región de Murcia de 18 o 30 años se pueden emancipar? No llegan al 10%. O sea, tenemos un problema con la vivienda, tenemos un problema con el precio de los estudios universitarios y tenemos que articular las medidas sociales suficientes para que todo el mundo pues tenga una oportunidad. Ustedes se van a asegurar de que el hijo del rico no se gaste los 20.000 euros en gasolina para el yate. Absolutamente, absolutamente. Si no, pero le digo más, para que los derechos se pongan en marcha tiene que haber una reforma fiscal justa y nosotros tenemos una de las presiones fiscales más bajas de Europa. Aquí las grandes empresas y los multimillonarios pagan mucho menos impuestos, que 7 puntos de media menos que en el resto de Europa, y por tanto tendrán que pagar más impuestos con esa reforma fiscal que queremos hacer. Creo que al final a los ricos pues esta medida no les va a gustar mucho, les gustaría pagar menos impuestos como están pagando ahora y que pues la gente no tuviera acceso a esa ayuda social y a esas prestaciones del estado del bienestar. Usted es el cabeza de lista por Murcia al Congreso. ¿Qué va a llevar de Murcia al Congreso de los Diputados si finalmente pues sale la lista? Yo he estado llevando ya muchas cosas estos años al Congreso. Hemos, en los últimos presupuestos, presentado una enmienda para que el tranvía pudiera llegar al barrio del Carmen, una enmienda que era muy importante para que esos planes de movilidad y de ciudad más sostenible para Murcia pues vinieran acompañados del derecho al transporte, con la necesidad de articularlo con un tranvía que llegara a los barrios del sur. Finalmente, pues ni Partido Popular ni Partido Socialista la apoyaron, y también hemos llevado muchas medidas para recuperar el Mar Menor. Llevamos el parque regional. El programa de Sumar se está elaborando, pero desde luego una de las medidas que va a ser fundamentales va a ser el Mar Menor y asegurar su protección. Yo creo que mucha gente que nos está viendo sabe que ahora mismo lo que se está jugando en las negociaciones del Gobierno regional entre Partido Popular y Vox es la Consejería de Agricultura. Vox quiere la Consejería de Agricultura para tirar por tierra una ley del Mar Menor que ya era muy insuficiente, pero que introducía algunas limitaciones. Y yo creo que la pregunta del 23 de julio es si queremos que el Mar Menor sea un recuerdo lejano, si ya lo abandonamos. Si hay un gobierno en España donde esté Sumar, desde luego Partido Popular y Vox no van a poder hacer lo que quieran con el Mar Menor en la región de Murcia. Y otra cosa, ¿cree que le puede pasar factura en la región de Murcia? No hablo ya a nivel nacional, sino aquí cuando vaya a votar la gente el 23 de julio. Todos los líos internos que ha habido, Podemos, Sumar, las peleas, los desencuentros, llámelo como quiera. ¿Le puede pasar factura y todo este lío de que ahora son un montón de partidos, la coalición, y puede haber algún desencantado que antes estaba con usted y ahora pues está con otra parte, y es lo que ha pasado con Irene Montero, todo esto? Mire, yo creo que el gobierno de coalición progresista que hemos tenido en España ha aportado estabilidad y certezas estos 4 años. Creo que ha sido una legislatura muy complicada, con una pandemia mundial, donde tuvimos que poner en marcha un escudo social para proteger a la gente con los ERTEs, que hizo que la gente no se viera despedida en masa de las empresas. Los salarios se nacionalizaron, es decir, fue el Estado el que pagó esos salarios durante los meses más duros de la pandemia para que la gente no se quedara descolgada ni tampoco quebrara ninguna empresa. Estamos en medio de una guerra en Europa y ha sido este gobierno el que ha conseguido el tope al gas, un tope al gas que hace que tengamos pues una de las inflaciones más bajas de toda la Unión Europea y que por tanto nuestras familias puedan llegar a fin de mes. Y en el lado contrario tenemos, bueno, aquí se habla de los líos, ¿no?, de ese gobierno de coalición, que son al final tensiones que puede haber en cualquier gobierno de coalición, pero es que aquí en la región de Murcia, con un gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto que se ha roto ese gobierno, que López Miras se tuvo que comprar incluso 4 tránsfugas para poder seguir atornillado al sillón, y ahora estamos viendo los líos de la derecha de un Partido Popular y Vox, que ahora están haciendo como el paripé de que no se ponen de acuerdo. Que hay líos en todas partes, me quiere decir. Yo creo que hay mucho más líos en el bloque de la derecha, que los estamos viendo, que no sé si Partido Popular y Vox, si se ponen de acuerdo en la región de Murcia, van a terminar la legislatura, esta legislatura en la región de Murcia, o si habrán elecciones anticipadas en la región de Murcia, y que por tanto
tanto, los que pueden aportar más certezas, pero sobre todo más certezas para la gente de abajo, que lo que quiere es un gobierno que gobierne para la mayoría, que asegure los derechos, que asegure las pensiones, que asegure la subida del salario mínimo interprofesional y que defienda la sanidad pública, pues al final es la gente de Sumar. ¿A usted le hubiera gustado que Irene Montero estuviera en la lista de Sumar? Porque sabemos que ha tenido buena relación con ella durante toda esta legislatura pasada. Mire, yo creo que Irene Montero ha sido la mejor ministra de Igualdad que ha tenido el Gobierno, bueno, pues a lo largo del tiempo, porque es la que ha puesto en marcha derechos tan importantes como la ley trans o como la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, en una región que, como sabemos, López Miras quiere perseguir a las mujeres que practican la interrupción voluntaria del embarazo, que es su derecho. De hecho, López Miras llamó a las mujeres que abortan fracasadas. Algo que es muy fuerte. A veces nos echamos las manos a la cabeza diciendo que viene la extrema derecha, que viene Vox. Bueno, es que López Miras ya muchas veces cae en esos discursos de extrema derecha. También tenemos a la mejor ministra de Trabajo, que es Yolanda Díaz. Si le gustaría que Irene Montero estuviera nosotros en la lista hemos de dicho Sumar. todo lo que teníamos que decir sobre este tema. Nosotros pensábamos que Irene era un activo, pero ahora lo que estamos es en que las elecciones del 23 de julio sean una victoria para la gente. Creo que el 23 de julio no solamente se trata de elegir entre un bloque de progresista o el bloque de la derecha con la extrema derecha, sino fundamentalmente si hablamos de futuro o de pasado. Y creo que las propuestas de futuro las está poniendo encima de la mesa Sumar, porque quien habla de la crisis climática, una crisis climática que va a golpear muy fuerte a la región de Murcia, somos ya una de las comunidades con las sequías más fuertes que está destrozando a nuestro campo, que sufre inundaciones todos los meses de septiembre y octubre y que necesita esa transición ecológica para poner en el centro las energías renovables, es Sumar. Y por tanto yo creo personalmente, Tati, que nos equivocaríamos si estas semanas estamos hablando de nosotros mismos, de debates que al final pues solo interesa a la gente que sigue la actualidad muy de cerca, a los muy cafeteros, y yo creo que estas elecciones van de hablar de los problemas que le preocupan a la gente, a la ciudadanía, que es el trabajo, que es la sanidad pública, que es la crisis climática, que es el modelo de cuidados, con esa propuesta que estamos haciendo de 8 semanas, ¿no?, para la conciliación, pero también de bajar la jornada laboral hasta las 37 horas. Tenemos una jornada laboral de 8 horas que no ha bajado en un siglo desde que se conquistó en la huelga de la canadiense, y por tanto yo quiero hablar de propuestas y quiero hablar de futuro. ¿Con qué resultados se darían por satisfechos el 23? Digo, para la región de Murcia. En el nivel nacional, bueno, pues ya veremos. Uno, a las elecciones no tiene que salir con miedo. Las encuestas al final reflejan tendencias. La tendencia es que las fuerzas progresistas están subiendo y que Sumar ha irrumpido con fuerza y que ya muchas encuestas están señalando que va a ser la tercera fuerza política, pero a nosotros no nos sirve otro resultado que no sea el de revalidar un gobierno progresista que además haga en la próxima legislatura políticas sociales mejores y más avanzadas. Y por tanto, para ello, pues la región de Murcia tiene que enviar muchos diputados y diputadas de Sumar al Congreso. Y en internas, ¿no? Los partidos suelen tener encuestas internas que le dicen más o menos cómo va la cosa. No sé si dispone de alguna, si lo puede decir, si no lo quiere decir. Yo no la tengo. Creo que la mejor encuesta es la del 23 de julio y es la ilusión de la gente y lo que la gente se está movilizando. Venimos de hacer asambleas por todo el territorio donde se están formando grupos territoriales de Sumar y la gente tiene mucha gana porque sabe que el voto de Sumar vale doble. Vale doble porque va a permitir frenar un gobierno de la derecha y de la extrema derecha que viene a por los derechos, que viene a por las pensiones, que viene a privatizar la sanidad pública, que viene a que cuando te pongas enfermo pues tengas que pagar y que además garantiza pues, que el gobierno de coalición haga políticas sociales más avanzadas que el PSOE por sí solo ya sabemos que no se atreve. Es decir, si no hubieran estado las fuerzas que hoy conforman Sumar en el gobierno de coalición, alguien piensa que si hubiera subido el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros o que se hubieran actualizado las pensiones conforme al IPC o que se hubiera sacado el tope al gas para pagar una factura eléctrica mucho más baja, pues la gente sabe que no. La gente sabe que el PSOE al final siempre decepciona y que necesita una fuerza a su izquierda que muchas veces le empuje y que sea la que tenga el empuje para las conquistas democráticas. A los generales y resulta que tienen que pactar con ellos, ¿qué va a pasar? Pues se pacta, porque la política es pactar y acordar. Y yo le digo que decepcionan en un sentido no moral si quiere, pero sí le digo que esta legislatura
legislatura para sacar las medidas más avanzadas, como por ejemplo era la ley de vivienda, o para que se actualizaran las pensiones, o para que subiera el salario mínimo interprofesional, nosotros nos hemos tenido que pelear mucho dentro del Consejo de Ministros, pelear en el sentido de insistir, de pedir que se cumpla lo pactado. De modo que si vamos a un nuevo gobierno de coalición, nosotros somos garantía de que lo que ponen los programas y lo que se promete en campaña luego se cumpla, porque muchas veces se dicen cosas en campaña y luego no se ponen en marcha. Por cierto, y para concluir, ¿cómo piensa usted o cómo quiere usted que sea esta campaña? Que queda muy poquito. ¿Va a ser una campaña bronca como casi todas, de venga a ver quién es más gracioso o quién dice la barbaridad más grande respecto al contrincante, o van a intentar ustedes cambiar de modelo y hacer otro? No lo digo por usted, lo digo por todos, este tipo de campaña. Yo creo que tiene que cambiar porque la gente está cansada de esa política en el corto plazo, ¿no? De hoy ha dicho uno este y el otro le responde lo otro. Creo que tenemos que hablar de los problemas que tenemos como país para enfrentarnos a la próxima década. No ya lo que se ha conseguido, que ha sido importante. Y España es un país que antes tenía que aplicar las políticas que recibía de la Unión Europea y ahora es un referente en toda Europa. Por ejemplo, con lo del tope al gas, es una cosa que hemos conseguido ser un referente también en la reforma laboral, que por supuesto ha hecho que los contratos indefinidos suban en la región de Murcia 1/3 y los contratos temporales se desplomen prácticamente a la mitad. Pero tenemos que seguir avanzando y para eso nosotros queremos hacer una propuesta propositiva, una propuesta donde cada día hablemos de una de las propuestas del programa para mejorar la vida de la gente, para tocar lo que le importa a la gente, que son temas como la vivienda, la carestía de la vida, que es la sanidad pública, que es la crisis climática, y entrar menos al barro y entrar menos a los dimes y a los diretes. Bueno, pues ya está, le deseamos mucha suerte, ¿no?, en esa campaña electoral, en las elecciones, mucha suerte en lo personal, y estaremos pendientes para ver finalmente qué ocurre. Entiendo que empieza ahora un recorrido, no un periplo, por toda la región de Murcia, si no lo ha empezado ya, que entiendo que sí. Efectivamente, lo hemos empezado ya, pero continuamos. Esta tarde estaré en Jumilla y el miércoles estaré en Molina, y mientras tanto pues a atender a los medios, a atender también pues a esta casa y a explicar las propuestas que tenemos en el programa, porque de verdad creo que son las que hacen avanzar una sociedad en un sentido democrático y sobre todo asegurar los derechos de la mayoría social. Pues lo dicho, mucha suerte, gracias por venir a las 7, como siempre. Muchas gracias. Gracias.